Espera, que el micrófono, por alguna razón, aunque a mí no me aparece apagado, no lo escucho. Habla con toda Vale. confianza. Espera, Más que que no, estás con la mano levantada, el micrófono apagado. querías Sí, a mí ¿Cómo me estás, Marina? bien. Y para todos, creo que es más. Mac, te hemos tenido esperando un largo rato. Eso bajé la mano, por favor. You don't even need your captions in English. Ah, muy bien, pues ahora ya escucharon el mensaje de que ha empezado la grabación. The recording has started. Bueno, yo quiero de nuevo agradecer a las personas que están detrás de bambalinas, que organizan toda la parte técnica, que han estado trabajando muchísimo y que con las transiciones que hemos ido teniendo en el canal, pues se han encargado de que todo continúe fluyendo y funcionando. De verdad sería imposible sin ellos y ellas. Muy bien. El formato va a ser un poco así flexible y libre. Vamos a empezar oyendo un testimonio entiendo que se trata de una numeraria, o bueno, ex numeraria que que recibió una notificación de parte de la asesoría regional, me imagino. Y vamos a escucharlo en inteligencia artificial. Momento inteligencia artificial. Esta noche os presentamos un testimonio de una persona del Opus Dei, a la que el conciliario de su región le leyó un escrito con 10 razones para no abandonar la obra. Os explico un poco y muy resumido. Cuando yo me fui del Opus en 2009 fui a hablar con el sacerdote secretario regional, el padre Rafael Fiol, español nacionalizado en México, para exponerle mi decisión. En ese momento no me dijo nada, solo que lo vería con las mujeres, a las cuales me mandó para que me buscaran, y a las mismas a las que no les tomé la llamada. Le mandé recado al padre Fiol diciéndole que si lo había buscado a él, esperaba una respuesta de él, no de intermediarios. Y entonces me citó y me leyó, y entregó, este escrito. Razones. 1. Porque Dios quiere que seas fiel a la vocación, y tu problema no es con la delegación, ni con la asesoría, etcétera, etcétera, sino solo con Él. Dios te necesita. 2. Porque te necesitan las almas. Hay una serie de gentes que están esperándote en el transcurso de tu vida. 3. Porque aunque ahora no lo sientas así, la obra es el mejor lugar para vivir y el mejor lugar para morir. 4. Porque Dios no se arrepiente de lo que hace ni de lo que hizo al darte la vocación. 5. Porque las razones de esta crisis son circunstanciales, y recobrada la vibración volverá la luz y con ella la alegría. 6. Porque el que más, iba a decir el único, se va a alegrar de que no sigas tu vocación es el demonio. 7. Porque Dios siempre da las gracias necesarias para cada momento de la vida. 8. Porque dejarías un hueco en la obra que nadie puede llenar. 9. Porque cuando llegues al cielo, que llega enseguida porque la vida es muy corta, ¿crees que el Señor y la Virgen te van a decir que hiciste muy bien en dejar la obra en aquel año de 2009? 10. Sabor de bien que es finito. Lo más que puede llegar es cansar el apetito y estragar el paladar. Y así, por toda dulzura. Nunca yo me perderé, sino por un no sé qué, que se halla por ventura. San Juan de la Cruz. El asunto es que ni le puso fecha ni lo firmó, ni nada, por lo que yo pienso que es un machote que igual usaba con más personas. Eso es lo que me gustaría saber cuando lo lean. Ver si hay más personas a las que les hayan entregado algo así de manipulador, o incluso el mismo escrito. Como ves, los argumentos son manipuladores y sin fundamento alguno. En el momento que terminó de leer, lo único que salió de mí fue decirle, solo me ha dado un motivo más para querer irme, al utilizar argumentos irracionales, solo infundiendo miedo. Como lo que pone de que el demonio es el único contento con mi decisión. O que cuando llegue al cielo, al menos me mandó allí, el Señor y la Virgen me van a reclamar por haber dejado la obra.
I just want to make sure that como les everybody decía, in este English heard it testimonio, correctly. Yes? Okay, thank you. Sigue, Grace, perdona. Creo que hay una pequeña demora porque yo estoy al otro lado del Atlántico y entonces no, estamos. rebota. Fin momento inteligencia artificial. Lo que les decía al principio es, bueno, agradecerles muy especialmente que estén acompañándonos en esta etapa de continuidad, en este mismo horario donde nos solíamos encontrar siempre. Este testimonio nos lo ha hecho llegar una persona que fue numeraria, que planteaba de alguna manera también su interés por conocer si alguna otra persona que estuvo en la obra recibió de una manera explícita este tipo de, a ver, no sé si llamarlo comunicado, nota, o este listado de argumentos en un momento de crisis para no tomar la decisión de irse. Tenía como esta inquietud para saber si había sido la única persona, sobre todo porque este escrito no tenía ni fecha, no tenía lugar, no tenía nada, o sea que podía ser usado de alguna manera como una base tanto para ella como para otras personas, ¿no? Pero me parece que sería como muy interesante que pudiéramos hablar, reflexionar un poquito sobre estos puntos y estos argumentos que se le han dado a esta persona y que en realidad le supuso más un motivo para terminar de irse que para quedarse, ¿no? Teniendo también presentes dos sacerdotes, que es interesante su punto de vista, y cada uno de los que hemos estado, sería muy, muy bueno saber si han escuchado estos mismos argumentos y qué es lo que piensan de estos argumentos, de la presencia permanente del castigo, de la presencia del demonio, el temor frente a la muerte. Nos gustaría escucharlos un poquito y saber qué mirada tienen con respecto a esto. Saben que quien quiere puede levantar su mano, podemos participar y podemos ir interactuando entre todos. Mediterráneo ya ha levantado la mano. Entonces, La si vocación, quieres, sobre Ascensión. todo. Bueno, Mediterráneo, te escuchamos. Sí. Mira, yo voy a empezar por el final porque lo de San Juan de la Cruz me ha dejado muerta. O sea, no hay vida, ¿no? Fuera. El mensaje es este, que no hay vida fuera. No hay vida de ningún tipo, ni vida humana, ni vida divina. ¿Te necesitan las almas? Pues depende. Si la numeraria era administradora, quien la necesitaba eran los varones a quienes serviría. El resto de las almas, pues no sé yo. Lo que él llama crisis, para mí no es más que la vida gritando, déjenme vivir, por favor, déjenme vivir. Hay otro punto. Presumen de saber qué le dirán Dios y la Virgen cuando llegue al cielo. Yo quiero pensar que es una forma de hablar. La experiencia me enseña que no es seguro que sea solo una forma de hablar. Y qué curioso que hay que pedir gracias al Señor, pero las gracias no incluyen que esta crisis pueda ser el don de ciencia o el don de sabiduría. Y lo que esté sucediendo es que se vea claro, ¿no? Yo estos argumentos por escrito nunca los vi. Oralmente los escuché hasta la saciedad en muchas ocasiones. Por escrito es la primera vez que los veo. Pero escucharlos es que es la lista de argumentos que se da o que se daba cuando la persona quería irse. Es muy común y viene a reforzar lo que tantas veces hemos dicho aquí. Cuando algo se repite a lo largo y ancho del planeta, en muchos momentos diferentes del tiempo, no es una casualidad o un error de las personas, es un protocolo establecido. Y quería decir esto y gracias por escucharme. No, gracias a ti por los comentarios. Mil gracias. A mí me parece como muy interesante el argumento de la necesidad de Dios de nuestra presencia, ¿no? Tal vez yo me equivoco teológicamente, Dios no necesita de nadie, no necesita de nuestra presencia, cuenta con nuestra presencia. Pero me parece que es una manera con la que tal vez se nos presionaba, se nos ponía un poquito contra la espada y la pared
para saber que lo que nosotros no hacíamos iba a dejar como un hueco, ¿no? Un agujero, pero Dios también contaba con nuestra libertad. Entonces, me parece que hay una serie de argumentos que terminan siendo muy manipuladores, ¿no? Que no necesariamente son así, pero que bueno, que en el momento de crisis, que en el momento de ansiedad, en el momento de no querer traicionarlo a Dios, porque de alguna manera por algo nos habíamos entregado, bueno, eh, estábamos como un poco acorralados con todo eso, ¿no? De todas maneras, también lo que es interesante es saber cómo, a pesar de estos argumentos, pudimos salir adelante, ¿no? Y pudimos no estar toda la vida arrastrando con, con esos temores, ¿no? Con ese temor de qué pasaría en el momento de la muerte y demás, ¿no? No sé cómo lo vivieron ustedes. ¿Hay alguien que quiera compartir su experiencia, si tuvo estos argumentos y cómo lo superó y cómo de alguna manera también contó con la gracia de Dios para seguir viviendo y muy bien, ¿no? Padre Agustín, desde su labor apostólica, de su labor como pastor de almas, ¿cómo se encaran estos argumentos? ¿Qué cosas pueden ayudarlos a desandar estos argumentos? Eh, Agustina tiene en Opus Libros una sección muy buena que se llama Recursos para salir adelante y son Mm. una serie de libros publicados con una teología y una espiritualidad muy sencilla y muy apegada al Evangelio primero, a la tradición de la iglesia, al magisterio de la iglesia, y que ayudan a quitarse todas esas telarañas que se van haciendo en la mente con argumentos manipuladores como estos, argumentos en los que te hacen sentir mal, que estás traicionando a Dios. El pecado es una traición a Dios, pero tiene siempre la oportunidad del perdón, de la reconciliación, en el sacramento de la confesión. Dios no le pasa factura a nadie, ni le condiciona a nadie su perdón, su amor, su compañía, su cercanía, y con estos argumentos daría la impresión de que sí. Entonces, como consejo, eso, asomarse a esa sección tan buena que están ahí colgados. Agustina me corregirá, pero son un buen número de libros que yo he echado ojo personalmente y me parecen todos muy valiosos. Leer y meditar es una manera de salir adelante. Y luego, pues acercarse a alguna parroquia con sacerdotes normalitos, como somos los padres diocesanos, y a partir de allí seguir caminando con fe, con esperanza. Por eso estoy aquí también, para echar la mano. Eso es mi punto. Muchas gracias, Padre Agustín. Muchas gracias por esas palabras. Agustina, te veo con la mano levantada. Te escuchamos, Agustina. Hola, de Agustina a Agustina. Somos Sí, tocayos, Agustina. nos conocemos. Bueno, yo, como decía, Mediterráneo, realmente por escrito eso no te suelen dar, eso es como un panfleto, ¿no? Que deben tener para algunos, bueno, que si los reparten cuando se van yendo en algún centro, ¿no? Pero eso no es lo normal, lo único que todo lo que dice ahí, menos el poema final, eso lo oíamos continuamente, desde el primer momento en las meditaciones, en las charlas, en los cursos de retiro. O sea, eso es el medio, la sustancia en la que nos movíamos. Con lo cual, claro, cuando te quieres marchar, vuelve a sonar, ¿no? O sea, es siempre lo mismo. O sea, yo me acuerdo cuando yo ya llevaba un año que quería irme por las buenas, si me voy, es mi problema. Yo les decía, es mi problema
y si me condeno yo, pero vosotras no, o sea, yo ya me las arreglaré, pero no había forma. Entonces cuando me tuve que escapar, yo me fui un día, planeé mi salida y me fui haciendo como que me iba a la facultad, pero en realidad no me llevaba nada, solamente una bolsa de plástico con cepillo de dientes, tal, lo llevé, lo planeé de forma que pensaran que me iba a trabajar o a estudiar, ¿no? Y me acuerdo que cuando era tal la necesidad que tenía de salir porque me estaba muriendo, o sea, quiero decir, me estaba ahogando, estaba deprimida, no me hacían caso, que no, confiésate ahora aquí, ahora ve a la delegación, siempre los mismos argumentos para que no me fuera. Yo tenía la necesidad física de irme y salí. Entonces me acuerdo que cuando salí a la calle, tomé un autobús, me dirigí en el trayecto a casa de mis padres y ese trayecto yo me acuerdo que fue como media hora con una alegría interior que yo no creo que no he vuelto a sentir, ¿no? Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, yo iba pensando, "Uy, y si tienen razón, y si me voy a ir al infierno, ¿sabes? Como diciendo, bueno, a ver si, bueno, ¿qué pasará, no? ¿Sabes? Porque te vas, en mi caso, en mi caso, no llevaba 8 años a la obra. Quiero decir que bueno, que no había pasado tantísimos años como otra gente, pero que se te queda ahí, ¿no? Se te queda como diciendo, "Jue, madre mía", llega un momento es que te lo tienes que creer hasta el final, que ya, en fin, ya es un proceso de otro tipo, pero bueno, que da mucho, se te mete mucho en la cabeza que menuda gracia te han hecho con el tanto insistir que te vas al infierno, que te vas al infierno, ¿no? Bueno, solo era un comentario breve. Nada más. Gracias, Agustina. Muchas Bueno, gracias. Gracias, Agustina. nuestra Mediterráneo, te escuchamos ascensión, nuevamente Marina. y después le damos la palabra a MP. Te escuchamos, Mediterráneo. Yo quería decir que es curioso que habla en el panfleto ese, muy bien ha dicho Agustina, que Dios no se contradice. Y sin embargo, dentro de la institución, a personas que se sienten profundamente desgraciadas, que están muy tristes, que no ven ningún sentido a nada, que quieren morirse, se les habla todas las santas semanas de la alegría de los hijos de Dios. A mí ese fue el detonante mío, porque yo me sentía muy desgraciada, había aceptado que la voluntad de Dios para mí era que yo fuera desgraciada y me parecía bien, pero yo no estaba dispuesta a que después de decir, oye, venga, vale, pues si mi misión es ser desgraciada, yo lo soy, no estaba dispuesta a que cada semana me dijeran, me he comportado con la alegría del que se sabe hijo de Dios, anda a tomar viento. Y cuando dicen que Dios no se contradice, qué curioso, ¿no? Que estás predicando la alegría de los hijos de Dios a personas que se están sintiendo profundamente desgraciadas, muy tristes. Qué curiosa la contradicción esa. Nada más, gracias. No, gracias a ti, gracias a ti. MP, te escuchamos. A ver, sí, hola, bueno, soy Marina. Sí, a mí ¿Cómo me estás, parece Marina? bien. Bueno, el argumento del infierno a mí directamente nunca me lo dijeron, pero sí sé de muchas personas que se lo dicen, ¿no? Y luego yo una vez repasando también como mis libretas y como toda la doctrina, ahí fue como años después de salirme cuando me di cuenta de todo el énfasis que se hacía sobre el infierno, ¿no? Y una cosa que a mí me dijeron cuando me fui, que era un poco algo que luego he oído más veces,
es, bueno, pero está cambiando, ¿no? Cuando yo les daba los argumentos para irme, me decían, pero Marina, todas esas cosas ya están cambiando. Y bueno, yo me reafirmo una y otra vez en que no cambian. Y sí que es verdad que yo una cosa que después he seguido arrastrando, porque aunque no me amenazaran con el infierno como tal, como se reforzaba tanto esa idea de que ha sido elegida desde el principio del mundo, bueno, y todos esos argumentos que se exponen en ese documento, pues claro, al final cada vez que tenía algún tipo de crisis personal, ese era mi ancla, ¿no? Decir, oye, no, pero es que yo he sido elegida desde el principio del mundo, ¿no? Entonces me parece que hay una tergiversación muy fuerte de la doctrina, ¿no? Y de la idea de Dios y de la vocación como una, casi como una premonición, no sé cómo decirlo, como que estás destinada a eso y que hagas lo que hagas no vas a escapar de eso. Al menos yo lo vivía así. Y de hecho, después de irme de la obra, pues yo qué sé, cada vez que, pues cuando he estado sin pareja o he tenido un momento personal difícil, como que eso seguía resonando en mi cabeza, ¿no? Y diciendo, oye, ¿qué pasa? Que igual estoy predestinada a esto, ¿no? Y te refuerzan mucho esa idea de la vocación, aunque lo traten de poner de forma positiva o no tan amenazadoramente como con la idea del infierno, pero al final ese trauma o esa percepción de que tú eres eso y no puedes ser otra cosa, a mí por lo menos me ha acompañado tiempo después de salirme del Opus Dei y he necesitado pues terapia, ¿no? para poder quitarme esa creencia. Entonces, bueno, no sé, era simplemente por iluminar ese otro aspecto que me parece que yo no soy teóloga y ya tampoco soy creyente, pero que yo creo que la Iglesia cuando habla de vocación no habla de predestinación o de que eso es lo único que vas a poder hacer en tu vida, ¿no? Porque es que si no estás como encerrada y atrapada en una etiqueta que luego es muy difícil quitarte. Pero bueno, eso era todo. Muchas gracias, Marina. En el chat escriben que en la obra se busca suprimir las emociones a toda costa. Como una vez sentirme triste, que según ellos es aliada del enemigo, si no me dejaban ver a mis padres o cuando murieron, ¿no? Es negar la naturaleza humana. Me parece que cuando se niega lo que es esencialmente natural, empezamos a saltar chispas por todos lados, ¿no? Empiezan todas las contradicciones internas que son las que nos terminan quebrando, ¿no? Y a veces quienes hemos estado en la obra podemos ponerle nombre a estas realidades, pero a veces hay personas muy jóvenes que se han formado, que tal vez no han formado parte de la obra, pero que se han formado, y que en un momento dado o se alejan sin haber pertenecido, empiezan a tener como una sensación de contradicciones en la vida, ¿no? De no poder encontrar como una espiritualidad que llaman sana. Hace poco hablaba con la hija de una amiga que tiene 26, 27 años y que estaba en crisis y me decía, me sentía mal en la vida y me empecé a dar cuenta que tenía una formación que era oscurantista, que no era positiva, que no me habían dado una imagen de un Dios amoroso, ¿no? Sino de un justo juez que solo buscaba mis errores. O sea que hay mucha cosa que revertir en lo que vos decías y lo que decían también otros, haber acudido o a terapia o a un director espiritual, otros recursos, otras herramientas para poder encontrar una espiritualidad más sana, ¿no? Una espiritualidad más, diría yo, profunda, imagen del Dios verdadero, ¿no? Aunque suene un poco fuerte, pero me parece que es así. Gianfranco, te escuchamos. Gracias, yo quería mencionar tres cosas. La primera es que mucho de lo que se me dice en ese escrito y lo que nos decían, y yo se lo dije a otras personas también, básicamente el mismo guión, pero la palabra traición es lo que está ahí, es una traición militar.
sea, usted ha sido cometido traición a su ejército, estamos en guerra, usted debe ser fusilado inmediatamente y su nombre borrado de todos los registros anteriores. No sé si eso se debe pues a la época de fundación y crecimiento y la guerra civil y bueno, mis papás estuvieron en la Segunda Guerra Mundial y tal, como que conozco todo ese modo de pensar y creo que lo tuve yo también, para mí pues era una santa guerra también. Luego estudié en un colegio donde el patrón era San Jorge y San Miguel Arcángel y todo aquello, ¿no? Los caballeros de San Jorge llevábamos armadura y tal. Bueno, la otra cosa que me ha venido a la mente es, bueno, esto se lo han leído a los miles de personas que han dejado la obra, o se lo han leído, o se lo han dicho, se lo han comentado, etcétera, ¿no? Y evidentemente es bastante ineficaz el sistema este de aterrorizar a la gente con este sistema, porque pues aquí estamos, todos los que nos hemos ido. Yo no sé a cuántas personas las habrá hecho perseverar en el Opus Dei ese tipo de terrorismo, pero a mí ciertamente un punto que me pesaba mucho, parte del de la condenación y el infierno, era el que yo tenía esa responsabilidad, como decía Marina, haber sido elegido por toda la eternidad, yo tenía que salvar el mundo y salvar a toda esa gente. Y todavía sigo siendo una persona que se siente con la responsabilidad de salvar el mundo. Alguien me mencionaba, creo que era Jaime, que uno de los aspectos de la madurez era darse uno cuenta que efectivamente uno no tiene que ir a redimir al mundo ni necesariamente salir crucificado en el intento. Y en el tema de los recursos para salir adelante, que es el tercer punto que quería mencionar, es que al igual que Marina y otros, algunos hemos ido cogiendo un camino distinto al de la fe católica o cristiana o budista o lo que sea. Y necesitamos también, hay un montón de recursos para quienes no tenemos esa estructura interior y usamos unas estructuras diferentes. Y con el máximo respeto por lo que para cada uno sea un camino, ¿no? Y eso es algo que yo también he encontrado en tantas personas aquí que a pesar de tener una fe muy grande y que creen en la iglesia, pues tienen un enorme respeto por quienes como yo, por ejemplo, hemos eventualmente encontrado un camino diferente. Yo lo valoro muchísimo. Yo creo que es precisamente porque se ha desmontado todo eso de te vas a ir al infierno, el demonio es el único que se alegra, no sé qué, yo el demonio lo veo todos los días en los animes japoneses en los que pelean contra el demonio los caracteres ahí, pero el resto no. Entonces, quería compartir esos tres pensamientos simplemente para, pues no sé, para darles mi punto de vista, pero y confirmar que esto, por lo menos en la época en la que yo estuve en el Opus Dei, los 20 años, casi 20 años que estuve, y desde antes, pues esto era normal, se le decía a todo el que se iba, eso me lo dijeron a mí, y se lo dije yo a otros, o sea que no era, pues, no es una cosa excepcional, desafortunadamente. Muchas gracias, Gianfranco. Aquí Javier comenta, tal es así que muchos perdimos la fe. ¿Quién se hace cargo de esta pérdida? Javier, es un comentario, doy la palabra a Guillermina. Solo redondear esta idea. A mí siempre me ha llamado la atención que todos los que hemos entrado en la obra y que hemos estado en la obra, lo hemos hecho porque hemos querido entregar nuestra vida a Dios para colaborar con Él en el bien de las almas. Y un porcentaje muy, pero muy elevado de personas ha perdido la fe, ha dejado de creer en Dios. ¿Cómo se puede explicar eso? ¿Cómo pueden explicar en la obra algo de ese calibre? Pero bueno, simplemente una reflexión. Guillermina, te escuchamos. ¿Cómo estás? Un gusto verte. Hola. No, un comentario a raíz de, bueno, de todo esto que va surgiendo. Y yo creo que en el fondo todo surge de una formación deficiente, ¿no? Donde se ha confundido la fidelidad a Dios con la fidelidad a una institución. Cuando es la misma iglesia la que prevé en su código, digamos, está previsto en la iglesia y el código de derecho canónico lo va regulando y todo, decir, bueno, por ejemplo, en el caso de un religioso que quiere, ¿no? Que considera que no, que su llamado está, o que el camino que lo puede ayudar
es una orden religiosa diferente a la que quizás se incorporó, ¿no? al comienzo de su vida religiosa y pasa a otra orden religiosa, y eso no tiene ninguna connotación, digamos, negativa ni de infidelidad. Y vemos grandes santos, ¿no? También que han abandonado incluso su orden religiosa para fundar una nueva, ¿no? No sé, la misma Madre Teresa de Calcuta, Sor Lucia, ¿no? En Portugal, una de las videntes de Fátima, que primero entró en una orden religiosa y después dijo, no, me voy a ir, estuvo unos años allí y después fue se pasó a una orden contemplativa. Entonces, me parece que mucho de esto ha sido producto de, digamos, como de una mala formación y de una incorrecta comprensión, me parece, de la misma enseñanza de la Iglesia, ¿no? Porque incluso leí hace poco, bueno, unos meses, lo que dijo Juan Pablo II en una audiencia en la que recibía a miembros de diferentes órdenes religiosas, ¿no? Y donde les hablaba de esto, ¿no? Es decir, bueno, cómo incluso cuando con el tiempo hay órdenes religiosas que tienen pocas vocaciones, cómo pueden unirse a otros ¿no? Para poder seguir adelante con su vida consagrada. Es decir, que no es, digamos, como que me parece que todo esto ha sido producto de una mala formación, de una mala comprensión y transmisión de la enseñanza de la Iglesia. Es decir, ese confundir la fidelidad a Dios con la fidelidad a una institución. Y a raíz también de lo que comentaba Graciela y muchos de los que están aquí participando, ¿no? Que han perdido la fe. Yo creo que también a veces toda esta experiencia lo que se ha visto es un rostro desfigurado de Dios, ¿no? No el verdadero rostro de Dios. Eso lo digo yo desde soy creyente, ¿no? Pero bueno, esto es lo que quería decir. ¿Cómo se pide la palabra aquí? No sé cómo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hola. Lo único que tienes que hacer, Abdelkrim, amigo de Tempranillo, es levantar la mano, que es un botón que anda por allá abajo. Pero si quieres hablar ahora, Jaime tenía la palabra, pero te podemos dar la palabra a ti directamente. Sí. ¿Te parece, Jaime? Sí, por favor, eso Sí. era por eso bajé la mano. Habla con Vale. toda confianza y para todos, creo que es más importante. Muchas gracias, Guillermina. Muchas gracias. Ya, bueno, no sé dónde está lo de levantar la mano, pero oye, muchísimas gracias por dejarme hablar, colega. A ver, yo no sé por qué, pero a mí me ha tocado bastante gente. O sea, me han llegado muchos destrozados. En circunstancias muy extrañas, no sé, es decir, que estoy trabajando en un país distinto al mío y me toca trabajar con una persona hecha, perdón, yo hablo bastante mal, hecha mierda, no sé cómo se dice en el sitio, por haber salido destrozado, ¿no? Yo lo que veo, y lo he visto con gente que incluso se ha bautizado al conocer al Opus Dei, es que te están haciendo creer que nuestro Padre es el Padre eterno, que el tema de las preces es la fidelidad a la Iglesia. Te están confundiendo la vocación universal a la Iglesia con la vocación particular al Opus Dei. Entonces hay gente que se ha bautizado. Tengo una amiga que la quiero un montón, que esta se bautizó al conocer el Opus Dei y claro, al salir pues ha echado todo por la borda, porque en el fondo le han hecho entender una cosa que era distinta. Yo no sé qué experiencia tenéis vosotros. Y luego hay también otro fenómeno que también lo veo, que es el que yo ponía ahí en el Tempranillo, un artículo que escribí hace tiempo en Opus Libro, ¿no? Que es la autorrealización de la maldición del rejalgar.
Entonces yo, que acabo de romper con el Opus Dei, empiezo a desechar cosas que no me vienen del Opus Dei. Yo recuerdo hace tiempo que le preguntaba a otro, decía, oye, ¿quién te enseñó a ti a rezar el Ave María? Mi madre. Entonces, ¿por qué mierda le haces? O sea, no sé si consigo explicarme, estoy un poco denso hoy. Que confundimos el Opus Dei con la Iglesia. O sea, no es que confundimos, es que nos han hecho confundir. No sé, luego todos esos miedos que te meten de que, ay, que vas a ser un hijo de la gran fruta, que no vas a... Pues muy bien, mire usted, yo lo siento mucho, pero yo, gracias a que me he ido al Opus Dei, pues estoy haciendo muchísimas más cosas por la Iglesia que los que hacía dentro. Punto. Eso es lo que yo quería comentarle. Ya me quedo callado, pero sigo sin saber dónde mierda está la mano esta que hay que levantar. En reacción. Vale, está por allá en reacciones. Sí, abajo dice reacciones y en reacciones El está allí. more, tienes que abrir more y el more te aparece reactions abajo de todo. Y ahí te van a Muchas aparecer gracias. la manito. Ya, yo es que aquí no, es que, mira, esto me habla en lenguas y me dice, play chime for raised hands. Y yo eso pues no lo entiendo, joder, yo... Ah, pues es the raise hands, Ese yes. es. Ahí, eso. Exactamente. Eso, esta es la mano, esta es la mano. Esa es la sí. Sí, esa es muy bien. Raise. Bueno, ya está. Y si yo lo apago, dejo de tener la mano arriba, ¿verdad? Eso. Ahí desapareció mi mano. Ah, si es que soy grande, ustedes que saben lengua. Pero tú hablas arduino, que es Muchas un lenguaje gracias, muy muchas difícil. gracias. Arduino, Bueno, sí. Pero no hago cerveza, o sea que Bueno. déjate de historia. Tú hazme Bueno, casi ya cerveza con sabor a sí. chocolate. Dale, colega. Un abrazo. Sí. Me encanta oírte. Bien, bien. Bueno, creo que No sé Jaime quién estaba estaba primero, en línea. sí. Creo O que Mac. Jaime y luego Mac. Vamos, Jaime, te escuchamos. Sí, solamente unos pequeños comentarios, un escolio realmente, a los comentarios que hizo tanto Guillermina, Gianfranco y quien escribió el tema de las emociones. En estos días leyendo a un autor colombiano, me citaba o decía, para Dios solo hay individuos. Y lo que nos vendió incorrectamente el Opus Dei es que no. Nuestro camino a Dios era a través del Opus Dei, porque nuestra vocación, eso que fue escogido desde antes de la creación del mundo, Udecemus Santi, era por el Opus Dei. Y como decía Guillermina, eso no es cierto. No se entendió, pero no lo entendió fue el fundador del Opus Dei, que nos hizo creer que nuestro camino a la santidad, que yo también estoy en la barca de los que en este momento rezo por tener fe, pero no tengo. Y es lo único que rezo. ¿Sí? Realmente creo que el gran problema es que Escrivá Balaguer quería montar su iglesia, su estructura, su gran cosa, con él en el centro, tapando nuestro padre al único padre que debería haber, que era Jesucristo. Realmente creo que sí, el no entender era un no querer entender, es querer hacernos cambio, truco, en la vocación que era la santidad, nos metieron la vocación al Opus Dei en la mitad. Y eso no existe, no existe vocación al Opus Dei, como creo que no existe vocación a, pues si yo fuera creyente en este momento, debería haber solo vocación al cristianismo. Gianfranco mencionó otro tema que lo escribió y lo mencionó, y es todos estos puntos del documento que nos leyeron las IAs con cara muy bonita, porque pues, los humanos no somos tan bonitos.
es el manual de salirnos, que muchas veces nosotros, entre comillas, ayudábamos a algunos que estaban con dudas de vocación, y los que estuvimos, yo estuve casi 18 años, y si algo me duele y me arrepiento con todo el alma, fue esas personas que se acercaron a mí, porque era el subdirector o director o secretario, no importa, pero a decirme, me quiero ir, y yo esgrimía estas mismas mensajes. Alguna vez recuerdo que alguien me preguntó, ¿pero me va a condenar? Soy consciente de que le dije que no, que Dios es Padre. Y que un padre, ¿cómo va a condenar a un hijo porque se vaya a la Conchinchina? Pero en el fondo creo que no fui suficientemente firme. Claro, que lo que yo creía, yo lo tapaba con lo que creía el Opus Dei. Y en el fondo pido perdón y penitencia porque siento que me faltó. Dejé la cosa en gris, creo que para esa persona. Y dije, hombre, pero es que esto que tenemos entre manos lo más grande que nos puede haber llegado, que era la vocación. Y no. Y de pronto le hice, sin el de pronto, le hice daño a gente que tenía otras posibilidades de caminos, o otros caminos en la vida, y que yo no lo dejé en estos días. Y ya con esto termino porque se ve que estoy hablando mucho. La semana pasada se reunieron los que nos graduamos hace 40 años de lo que en Colombia llamábamos el bachillerato, antes de entrar a la universidad. Y claro, todo el mundo estaba en plan de recordar y mirar. Yo los miraba a ellos y decía, yo perdí mi juventud, no sé, pues sí sé en dónde, pero muchas de las experiencias que ellos cuentan yo no las tuve. Yo estuve metido en un centro, en el centro de estudios de su director, miles de años, no me acuerdo cuánto. ¿Cómo no dejé también yo, siguiendo el manual, cómo no deja a la gente vivir, que es lo único que tenemos? Se nos va escapando la vida entre las manos, y yo le quité años a la gente. Le quité porque estaba en el Opus Dei, y no dejé que vivieran otras cosas. Bueno, como ven, son varios temas que se une con el último, que es el de las emociones. Yo me fui hace 20 años del Opus Dei y apenas estoy descubriendo la importancia de hablar como estoy hablando en este momento, que es poniendo mis emociones y mis dolores y mis angustias aquí en público. Y los hago en público a pesar de que sé que me están grabando, porque creo que hay muchas personas del Opus Dei que se puede sentir que, hombre, necesito hablar más. Y todos, cuando digo todos, es todos. Alguien decía de los supernumerarios. Claro, es que hablen, todos hablen. Lo dije la última vez. Bueno, muchas gracias por la atención. Eso era. Jaime, mil gracias. Muchas gracias a ti, Jaime. Sí. Y por hablar con el corazón y por permitirte compartir con cada uno de nosotros todo esto, que seguramente le hace mucho bien, no solo a vos, no solo a ti, sino a muchos que estamos compartiendo y a muchos que verán también este video.